¿Qué haces en esta casa? ¿Quién te dejó entrar? Estoy preparando un artículo para mi revista y quiero hacerle un par de preguntas. Esta amable señorita me dejó entrar. Él me dijo que necesitaba hablar con usted. ¿Y tú por qué no anuncias a la gente antes de dejarlo entrar? No, pues es que como usted siempre está leyendo la revista de Glamour, pensé que ustedes eran amigos. Sí, hazte la estúpida. Ya salte. Y llévate a este señor de paso porque yo no tengo nada que hablar con él. Sí, señora. ¿Estás segura? Porque sería una lástima que yo publicara ese artículo sin ni siquiera antes conocer su opinión al respecto. Que te salgas, te digo. Ya, déjanos solos. ¿Qué quieres? Simple. Solamente quiero que me admita que el señor Iván Pastrana fue su amante cuando usted todavía estaba casada. ¿Qué? ¿La señora Flavia estaba otra vez gritando? Como siempre. Ay, ¿por qué? ¿Y ahora qué pasó? Pues porque vino un periodista preguntando por ella. Lo dejé pasar y la cacatúa se enfureció. Ay, Cami, pero a ti te encanta meterte en líos. ¿Por qué no preguntas antes de dejarlo entrar? Es el director de la revista de Glamour. Parece que tiene un chisme sobre la bruja. ¿De veras? Pues yo creo que si nos acercamos podemos escuchar. No, Cami, te pasas de veras. Imagínate, nos cachan y esta vez acabas de patitas en la calle y yo contigo. Ay, pero Tere. Pero nada, compramos la revista y ahí nos enteramos del chisme. Ven, ya vamos. No. O los interrumpes para brindarles café y paras oreja. Esa es una infamia y lo sabes perfecto. No, yo lo único que sé es que ustedes dos eran amantes y lo único que quiero es escucharlo de sus propios labios. ¿Bueno, que no me estás oyendo? Yo jamás he tenido un amante. Perdón. Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú crees que la puerta está cerrada de gratis o qué? Solo venía a ofrecerles café. Ay, qué buena idea. A mí me encantaría un café No, negro nada con de azúcar. cafés. El señor ya se va. ¿Estás segura? Porque hasta ahora lo único que ha hecho es negarme que usted tenía un amante y alterarse, pero la verdad es que todavía no ha escuchado mis pruebas. Amante. Ay, por favor, todo lo que me está diciendo es una mentira. Yo soy una mujer decente. ¿Quiere decirme entonces que una mujer infiel es una persona indecente? ¡Que te largues, te digo! Teresa, acompaña a este señor. Como usted quiera. Buenas tardes. ¿Después de usted? Oye, ¿por casualidad sabes algo sobre el amante de la señora Flavia? Yo no sé nada. Mira, en mi revista pagamos muy bien por los chismes. Y un dinerillo extra, pues, no le cae nada mal a nadie. A mí no me gustan los chismes y de esa señora yo no sé nada. Pero, ¿sabes si la ha venido a visitar algún hombre llamado Iván Pastrana? Oye, mira. Si te acuerdas de algo, pues no dudes en llamarme. Yo sabré compensarte bien. Yo no me voy a meter en problemas. Por favor. Buenas tardes. ¡Bianca! ¡Bianca! ¿Qué te pasa, loca? Fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué fui yo qué? ¿Cómo quién qué? La que le dio la información a ese patán. No te hagas que fuiste tú la que habló con él. Ya va, no estoy entendiendo nada. No estás Explícate. entendiendo, no te hagas la mosca muerta. Tú hablaste con el director de la revista de Glamour y le dijiste que viniera aquí, a mi casa. ¡No te hagas! ¿Qué te pasa? Yo no conozco a ese señor. Ah, ¿no lo conoces? Entonces me puedes explicar a qué vino a esta casa a preguntarme sobre mi disque amante. Cállate, Flavia. Cállate. Dime la verdad, Bianca. Dime que tú metiste tus manos en todo esto. Ay, no tengo ni idea de lo que estás hablando, Flavia. Esa información la teníamos muy pocos. Qué casualidad que ahora lo sabe la peor revista de chismes de todo el país. Y por eso presumes que fui yo, Flavia. Por Dios, ¿cómo me crees a mí capaz de hacer algo así? Bianca, mira,
mírame a los ojos y dime que tú no fuiste. Yo no fui, por supuesto que no lo hice. Ay, mamá, por favor, tú conoces a esa gente de la revista. Les encanta meterse en la vida privada. Ay, Bianca. Tenemos que hacer algo para que esa información no se publique. ¿Así qué quieres que yo haga? Dímelo, por favor. Yo me imagino que lo negaste. Pues claro que lo negué. Pero el imbécil ese lo va a publicar de todas maneras, mira. Que nada más vino a preguntarme mi opinión al respecto. Bueno, habrá que sentarse a esperar y cruzar los dedos para que no se publique nada. ¿Cómo se ve que no los conoces? Lo van a hacer. No. Eso sería lo peor que pudiera pasar. Esta familia no aguanta ni una humillación más. Bianca, no me puedes dejar sola en esto. Tenemos que impedir que esa información salga publicada, ¿me oíste? ¿Así? ¿Y por qué no lo pensaste mejor antes de buscarte un amante y traicionar a mi papá? Devuelve el tiempo si puedes. Su reacción lo confirma todo. Flavia Santillana tenía un amante. Adelante. Ya no tenemos nada más que esperar. Que la revista salga a impresión ahora mismo. Estuvo muy mal que hayas dejado entrar a ese señor. Pues sí, ¿qué tal si hubiera sido un amigo de la señora Flavia y yo lo hubiera dejado fuera? También la habría regado, ¿no? No, mi amor, eso sería distinto. Ay, a ver, ¿por qué sería distinto? ¿Cómo que o sea, no puedes ser tan bruta? No ¡Ay, puedes yo ser tan bruta! O sea, se ¿tú me estás diciendo aprende. bruta? Ya. A ver, ya, Katia. Se acabó la discusión en mi cocina. A la otra anuncias a la gente, mija. Sí, papá. ¿Ya lo ves? Asunto arreglado. Buenas. Buenas. Ah, no. O sea, llegué yo y ya, no hablan. ¿Es en serio? A ver, ¿de qué chisme me perdí? De nada, Brunito. ¿Quieres algo de tomar? Cele. Me extraña. De verdad, me extraña. Y me duele un poco. Ustedes saben que conmigo no hay problema. Por favor, cuéntenme. Cuéntenme, por favor. No, yo sí le voy a contar, ¿eh? Pasó que Camila dejó entrar al director de The Glamour. Y bueno, él solo quería molestar a mi señora Flavia. Ese es el tal Emilio ese, ¿verdad? Sí, ese. No, pero ¿y qué quería? Pues no sé, pero la señora Flavia se molestó porque yo lo dejé pasar. Ah, y tenía toda la razón. Bueno, de ese hombre no se puede esperar nada bueno en esta casa. Solo quiere chismes. ¡Ay! ¿Cuándo se va a callar? ¡Por Dios! ¡Ay, qué espanto! ¿Estás bien? Ay, Bianca, por favor, dile que se calle. Ya no soporto que toque una nota más de ese maldito piano. ¡Ya! A ver, tranquila, cálmate. Te voy a llevar a un lugar donde no la vas a escuchar. ¿A dónde? A ver, déjame pasar por mi bolsa. No. Ni te preocupes. Ven. ¿Qué? ¿A dónde me llevas? Sí, ya. Ay, no me gustan los secretos, no me gustan los misterios. Confía en mí, ¿sí? No confío en ti. No me gusta caminar así sin saber a dónde voy. Ay, Flavia, por favor, cállate, camina. ¿A dónde me llevas, Bianca? ¿Por qué tanto misterio? Ya vas a ver. Ay, ya, dime, por favor, que... Ay, no me digas que nos vamos a subir en ese Ay, ya barcote. Yo cállate, no sé. Dios, cállate, A mí me da Flavia. mucho miedo, no lo sabes manejar, ¿o sí? ¿Sí sabes ¿Podrías? manejarlo? Es la única manera de que se vean sin que se percate la prensa. Flavia, mi amor. Moría, me estaba desesperado por las ganas de verte, de hablar contigo, de abrazarte. Iván, lo que me comentaste acerca de la revista es bastante serio. Lo sé. Bianca, de hecho, me comentó que ese hombre vino a verte y por eso estoy aquí. Sí. Lo que no entiendo es cómo se pudo haber filtrado esa información si nada más nosotros tres sabíamos eso. ¿Y Silvia? Y Ariel.
¿Y nadie más? No, pero Ariel no es un hombre de chismes. No, Silvia tampoco. Es mi mejor amiga. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Bueno, lo importante no es ahora cómo ese hombre consiguió la información. Ya la tiene. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Iván, si esa noticia sale publicada, bueno, o sea, si la gente se entera que tú y yo andamos antes de que mi marido se muriera, la sociedad me fulmina, ¿eh? No te preocupes, mi amor. Estoy aquí. Podemos afrontar esto juntos. No, a ver, no me estás entendiendo. Si tú y yo seguimos, sería como confirmarle al mundo entero que lo que dice esa revista es cierto. ¿Y entonces? Pues entonces que tú y yo no podemos seguir juntos. Se supone que Bruno me iba a acompañar, pero mejor que vengas tú. ¿Y qué se supone que estamos buscando? Algo bonito, elegante, para Mademoiselle, que represente el inmenso agradecimiento que siento por ella. Y así aprovecho y le compro también algo a los empleados, porque me siento muy mal de que no vayan a la presentación. Bueno, pero si les compras algo, van a pensar que justamente algo está mal, ¿no? Pues es que algo está mal, mi amor. Les dije mentiras. Me siento pésimo porque por no molestar a Bianca, yo quedé mal con ellos. Ya, no te mortifiques. Tú tienes que estar bien para la presentación. Muévete, Flavia. Ay, es que todavía me duele. Además, estoy preocupada. Sí, muy bonito día escogiste para regresar al gimnasio. Hoy sale la revista nueva. ¿Me irán a poner en la portada? Ay, ¿podrías dejar de pensar en eso? Además, ¿tú crees que eres una estrella de Hollywood para que te den la portada? Por Dios. No, bueno, con eso ya van a terminar de patear mi reputación. Flavia Santillana y su amante. Flavia es una desvergonzada. Flavia mató a su marido. Ya párale, ¿sí? Hablemos de otra cosa. Sí, bueno. Oye, ¿recibiste algún regalo ya por la reconciliación de parte de Ariel? No, y no creo que vaya a recibir ningún regalo por una simple pelea. Ah, no, yo creo que sí. Ariel es el tipo de hombre que sabe que a las mujeres nos gusta sentirnos complacidas. ¿Y no crees que la vida me ha dado suficiente, madre? Ya veremos. Hola, tía. Al gimnasio no se viene a socializar. ¿Ah? Llegó tu entrenador personal, quiero que lo sepas, así que vamos. Sígueme diciendo tía y verás. Gracias. ¿Quién los entiende? Primero me invitan a pasar un fin de semana y después se olvidan de mí. Ay, pero para eso estamos nosotras, doña Francisca, para acompañarla. Además, aquí abajo se divierte mucho más que allá arriba. Aquí se puede enterar del chisme. Tere. Ay, ups, perdón. Ya sé, en esta cocina están prohibidos los chismes, perdón. Bueno, ya despertaste mi curiosidad. Habla. No, nada, no pasa nada. Tere. Pues es que no es ningún chisme. Para eso están las revistas. Ay, Tere. Pues es que el otro día vino un señor de esos, de las revistas esas, preguntando por doña Flavia. Ah, bueno. Tú simplemente olvídate de eso porque todo lo que ellos publican es mentira. Pero es que el señor ese aseguraba que la señora Flavia tenía un amante y la retó en su cara que le dijera que no era verdad. Eso sube así. Vuelve a bajar. Bien. Recuerda mantener esto firme acá. Mantén esto firme acá. Inténtalo tú sola. Ay, no. Ayúdame. Lo que puedo ver, estás
fuera de forma. Ay, bueno, para eso tengo un entrenador personal, ¿no? Vamos, sigue. Mire, ¿y esa no es tu noviecita, la modelo? Sí, esa es. Bueno, procura llevarte una cuerda para que la amarres porque se ve furiosa. ¿No me piensas ayudar? Pues, no sé. Como te vi tan ocupado con tu amiguita. Mi amiguita es Bianca Santillana. Eliana es la esposa de mi tío. Ah, con razón. Por eso también está aquí la descarada de su madre. Ey, ey, ey. Respeta a la señora Flavia porque ella no te ha hecho absolutamente nada, ¿ok? No, a mí no. A su esposo. Mira. ¿Qué tal? ¿Flavia y su amante? Así es. No era mentira, Bruno. Te dije. Esa mujer lleva con ese hombre juntos muchos años. Y el padre de tu tía se dio un infarto por verlos juntos. Pues no era mentira. Te dije que mi amiga me había dicho. ¿Qué tal? Ya, párale con el chisme, ¿sí? ¿No te da vergüenza comprar esa porquería? ¿Vergüenza a mí? Vergüenza le debería de dar a ella de estar en este lugar después de que su cara está en todos los puestos de revista. ¿No crees? ¡Qué pena! Acá. Increíble. Y después la chismosa soy yo, ¿verdad? Hombre, cállate, por favor. Sí. Te van a escuchar. Está bien. ¿Podemos hablar un minuto? Me estoy terminando de arreglar, Bruno. No me voy a tardar mucho. Te lo juro. Cuéntame. ¿Te acuerdas cuando te hice esa pregunta? Solo quiero que sepas que fue por pura curiosidad. Al grano. Sé directo. Ok, al grano. ¿Recuerdas cuando te pregunté que si tu madre tenía un amante? ¿Qué pasa con eso? Ok. No pasa nada. Solamente quiero que sepas que cuando te hice esa pregunta fue por información de conocidos que me había llegado. Pero hasta ahí llegó ese tema para mí. No entiendo. No entiendo por qué me estás hablando de ese tema. Supongo que no lo has visto. No puede ser. Esa es la revista de Glamour. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti.